toda esa nomenclatura que vimos de los heterocíclicos, de algunos grupos funcionales, les entra para el control. ¿Cuándo tienen el control, chiquillos? El otro jueves, ¿ya? ¿Y qué también les va a entrar en el control? Me salté el primer PPT para poder, ojalá, enseñarles hoy día síntesis y reactividad de alcoholes, porque eso es lo que les va a entrar. Las propiedades de alcoholes les va a entrar para la prueba, no para el control. ¿Ya? Cosas importantes que recordar, chiquillos. Voy a anotar aquí la reacción. Usted ya sabe distinguir que esto es un alcohol, ¿cierto? ¿Sí o no? Están como hiperventilados hoy día. ¿Qué les pasó? ¡Uy, qué rumor! Todo el rato lo saco de la mochila y lo... Oye, pero 4 de abril, ¿qué pasa? Ah, el 4 de abril que se prende, no. Pena, haciendo la luz, ¿no? No se quiere hacer tantas semanas. Ah, no. Ah, no, tengo los controles. Porque la nota de los controles es lo de laboratorio. ¿Eso vi yo en los PPT? O le voy a preguntar al profe. Ay, no ha ido a ninguna clase. Espero mañana me cuándo va esto por la Ya, chiquillos, veamos acá primero. Esta reacción, antes de que sea alcohol o no, vamos a recordar algunas cositas, chiquillos. Voy a encerrar los grupos funcionales. Voy a haberles puesto con otro color. Ya. ¿Cómo se llamaba este compuesto? En una reacción. Estamos ahora en la parte de reacción. ¿Cómo se llama el compuesto que reacciona? ¿Reactivo puede ser? ¡Ay, ya! Reactivo, ¿ya? El reactivo, ¿qué es lo que tiene el reactivo? Tiene una cadena, ¿cierto?, de hidrocarburos y tiene un bromo. Este bromo, ¿qué rol hace el bromo ahí? Busquen en su cabeza. Se llamaban un tipo de efecto. No, porque vale. Efecto algo. ¿Efecto? Habían dos tipos de efectos. ¿Qué tipo de efecto hace el bromo ahí? Inductivo. ¿Por qué hace el bromo un efecto inductivo y no un efecto mesomérico? ¿Por qué este hace un efecto inductivo y no un efecto mesomérico? No. Tienen que acordarse de eso. No, estoy solamente diferenciando efectos inductivos y mesoméricos. ¿Cuándo iba a haber un efecto mesomérico y cuándo iba a haber un efecto inductivo? Ya le voy a dar una pista. En uno hay enlaces simples y en el otro hay enlaces dobles, conjugados. ¿Cuál era cuál? ¿Mesomérico? Doble. Muy bien, Teobaldo. ¿Qué tenían que tener los enlaces dobles? Que sean intercalados, conjugados. Acá, en esta cadena, ¿hay enlaces dobles presentes? No. Entonces, ¿qué tipo de efecto va a ser? Inductivo. Y ahora viene lo que nos dijo Marcelo. ¿Qué tipo de efecto inductivo hace el bromo en esta cadena? Hacia afuera, nos dijo el Marcelo, ya nos sopló. ¿Cuál era ese? O le hago otra pregunta. ¿Cuál es más electronegativo? ¿La cadena de hidrocarburos o el bromo? El bromo. Entonces el bromo, ¿qué le va a hacer a la cadena? ¿Le va a quitar o le va a ceder electrones? Quitar electrones.
Entonces, ¿qué tipo de efecto hace el bromo? ¿Inductivo positivo o inductivo negativo? Negativo, porque le quita electrones, densidad electrónica a la cadena de hidrocarburos. Eso lo tienen que tener claro, chiquillos. Hoy día sé que tienen algunos el primer control del laboratorio y les van a preguntar este tipo de cosas, de reacciones. A ver, tiene una tablita como tal que va a echar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacíamos el efecto inductivo negativo, chiquillos? Lo íbamos a hacer así, ¿se acuerdan? Efecto inductivo negativo. ¿Quién es el que hace el efecto inductivo negativo? El bromo. Ya. Con eso entonces, chiquillos, como está reaccionando con una base fuerte, ¿cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se llama esta molécula orgánica? Bromuro de... Bromuro de... O sea, No. ¿Para qué me hace caso? No sé por qué la señora no hace caso. Bromuro etano. Yo repito lo que usted dijo, Ronnie. Ya. Entonces, si acá está la carga negativa, acá queda positivo. Esta es una sal o una base fuerte. Esta es la parte negativa y esta es la parte positiva. El bromo sale, se rompe. ¿Cómo se va a llamar la reacción? ¿Grupo? Saliente. ¿Ya? ¿Y este cómo se va a llamar cuando está en OH-? El que entraba a la cadena. Empezaba con N. Oh, ya, pues chiquillos, si los vi recién el año pasado. Fue la última materia que vimos. Grupo saliente y nucleófilo. ¿Estaba por ahí? Ahí más encima está. Y el OH, ¿se acordarán que teníamos una lista de muy buenos nucleófilos y otra lista de que no eran tan buenos nucleófilos? ¿Se acuerdan que hicimos una lista o que ustedes imprimieron? Usted tiene que guardar esas cosas porque ahora les va a servir, podrían estar con esa tablita comparando. El nucleófilo entra ¿cuándo? Cuando el bromo sale. ¿Y qué se me formó acá, chiquillos? El etanol, el alcohol. ¿Y para dónde se fue el bromo? Formando la sal. ¿Ya? ¿Se acordaron de todo eso, no? O sea, ¿para qué les voy a preguntar SN2 y SN1? Señor, dame paciencia. Hoy día mi hijo se portó pésimo en la mañana, entonces imagínense con la paciencia que llegue ahora. Ya, ¿qué era SN2 y qué era SN1? Esta tablita no me sirvió mucho. Acá. Aquí. Ya. ¿Qué era SN2 y qué era SN1, chiquillos? SN2, ¿qué era? Sustitución nucleofílica 2. ¿Y cuál era la que tenía etapas? ¿Y cuál era la que se alargaba el enlace? Había una que se iba alargando el enlace, pero que no se formaba catión y anión. Y había otra que se formaba catión y un anión. ¿Cuál era cuál? ¿Ah? O decíamos, me olvidé de la clasificación. ¿Ah? Pero lo llamábamos de otra manera. Una es concertada y no concertada. Concertada, ¿se acuerdan que hacíamos un juego de palabras? Concertada sin etapas y no concertada con etapas. ¿Se acuerdan? Cambiábamos ese juego de palabras. ¿Cuál era cuál? SN2 es concertada, es decir, concertada sin etapas, ¿ya? Y ahí el Marcelo se acordó porque en una formábamos mezcla y en el otro no, ¿ya? Porque una es rápida y otra un poquito más lenta. No les voy a preguntar tanto eso de identificar SN2 y SN1, pero tienen que acordarse porque en el laboratorio sí se lo van a preguntar. ¿Hoy día? Ya, tienen que acordarse de todo esto, ¿ya?
voy a hacer la misma. Independiente si es N2 o es N1, lo que usted se tiene que acordar, acá vamos a usar la habilidad de la memoria, ¿ya? Porque ya damos por pasado que usted ya sabe identificar cuándo era N2 y cuándo era N1. El objetivo de este curso es no preguntar eso, sino que ver la reacción, reactivos o productos. Este no se llamaba reactivo, se llamaba sustrato, ahora me acuerdo el nombre. Y qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces olvídense de eso. Lo que se van a tener que empezar a acordar, eso sí, por ejemplo, o a identificar el tipo de carbono que en este caso está enlazado al grupo saliente. ¿Qué tipo de carbono está enlazado al grupo saliente, chiquillos? Primario, secundario, terciario. Muy bien. ¿Qué carbono tienen ahí? No, porque acuérdense que tomábamos en cuenta el grupo saliente dentro del enlace, entonces era primario, secundario, terciario. Cuando solamente el carbono tenía 2, era primario. Cuando tenía 1, era secundario. Cuando no tenía ningún hidrógeno, era terciario. ¿Ya? Que es diferente a lo que se le enseña en un principio. Entonces este es primario. ¿Ya? Esas cositas sí les van a servir para poderse acordar. Ya. Esta es una síntesis de alcohol. ¿Por qué es una síntesis de alcohol, chiquillos? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver síntesis de alcohol. Y vamos a hacer un resumen de qué es síntesis de alcohol. Y me voy a saltar todos los mecanismos, todos, y les voy a empezar a anotar qué tipo de síntesis de alcohol hay. ¿Ya? Esta va a ser nuestra primera síntesis de alcohol que ustedes están viendo. ¿Qué se les forma acá? Se les forma un alcohol, pero un alcohol primario, secundario, terciario. Primario, en este caso. ¿Por qué? Porque el carbono aquí era primario. ¿Ya? Entonces esto es una síntesis de alcohol primario. Y vamos a anotar la primera reacción o el ejemplo que es ese. ¿Ya? Porque después les voy a hacer este de aquí. Fíjense que esto ya no es una sustitución, sino que es una... ¿Qué será esto, chiquillos? Eliminación. Pero este no me sirve porque no forma alcohol. O si forma alcohol, me voy a saltar cosas, porque no se las vamos a preguntar. Esta sí. ¿Qué tipo de... ¿Esto es una eliminación o una sustitución? Debería haber puesto aquí sustitución. Porque estaba así. ¡Uy! Escribí en el papel. ¿Qué tipo de alcohol acá usted forma, chiquillos? Primario, secundario, terciario. Terciario. ¿Ya? Entonces aquí es fácil porque siempre... Me quedó horrible. Pero ahora fíjense que el solvente con el nucleófilo son lo mismo. ¿Ya? Porque aquí no necesitan un nucleófilo tan fuerte. Y les queda, ¿cierto?, este tipo de alcohol. ¿Ya? Dependiendo del nucleófilo con el que esté. Estoy solo haciendo un resumen, chiquillos. Tarea. No, los ésteres los vamos a dejar para después porque no les entra en el control. Este sí. Ah, el éster. Dígame. ¿Por qué alcohol terciario? No sé cómo. Porque el carbono no tiene ninguna. Porque el carbono no tiene ninguna. Voy a ver primero qué les entra. No sé si les entra este. Yo creo que se lo vamos a dejar para después. Este sí, chiquillos. Reducción de carbonilos. Este sí o sí les entra. Vamos a anotar los torpeditos y después vamos a hacer un control formativo. ¿Hicieron el control formativo que les envié? Sí. ¿Hicieron trampa o no? No. ¿Sí? ¿Me dicen por ahí? Ya, muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue?
¿En el control se autoevaluaron? ¿Ah? ¿Pero no eran 5? ¿O no? Ya, chiquillos, ojo con esto. Cuando hablemos de reducción, ya, se tienen que acordar de esto porque después vamos a ver oxidaciones. Cuando hablemos de reducciones, ¿qué está pasando aquí en la reducción, chiquillos? ¿Qué es lo que se rompe en una reducción? Un doble enlace, anótese eso. Cuando hablamos de reducción, primero se rompe el doble enlace. Y segundo, siempre tienen ustedes que tener en la reacción hidrógenos. Un reactivo con un exceso de hidrógeno, y aquí ustedes lo están viendo. Este sería nuestro exceso de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de reducción, para que usted pueda identificar, se rompe el doble enlace y además tienen que tener un reactivo con un exceso de hidrógeno. ¿Ya? ¿Qué está pasando acá? El grupo carbonilo, me dicen reducción del grupo carbonilo. Fíjense que se rompió el doble enlace y se añadió. ¿Qué es lo que se añadió acá, chiquillos? Se añadió este hidrógeno que era uno de acá. Y además se añadió el alcohol que viene de aquí. ¿Ya? ¿Qué tipo de alcohol se les formó acá, chiquillos? ¿Primario, secundario o terciario? Secundario. ¿Ya? Es lo mismo que usted ponga CH3, CH2 o H. Exactamente igual. Lo mismo. ¿Qué pasa si esta misma reacción usted lo vuelve a hacer reaccionar, pero con un exceso de etanol? Con un exceso de etanol, se les va a formar dos alcoholes, que no está aquí. ¿Ya? Pero solamente con un exceso de etanol, chiquillos. Entonces eso tienen que tener cuidado porque acá, por ejemplo, en el control si les dice exceso de etanol, ustedes tienen que llegar a este producto. Yo no les voy a preguntar entre medio, pero si les dicen solamente etanol, como en este caso, es solamente un alcohol que se movió. ¿Ya? Ojo con eso. Depende del carbonilo que ustedes vayan a tener. Fíjense acá, chiquillos, reducción. Aquí les nombran esto. ¿Se dan cuenta? Tiene protones. Y acá ocupan el OH del agüita. El OH del agua es el que se coloca ahí. Me voy a saltar todo esto porque si no se me van a enredar todo. Acá también, hidrogenación. La hidrogenación, chiquillos, también es una reducción. Pero se llama hidrogenación porque estamos ocupando el H2. Estamos ocupando otro reactivo, otro tipo de reactivo. Tenemos que tener sí o sí el carbonilo. Lo hacemos reaccionar con hidrógeno. ¿Para qué sirve el platino, chiquillos, acá? ¿Para qué servirá el platino? ¿Por qué aquí se tiene que usar el platino, chicos, en la hidrogenación? ¿Catalizador? ¿Ah? Como un catalizador, muy bien, Juan. El platino se usa como un catalizador. Un platino así, no sé, de este tamañito, debe estar hoy en día en el precio de los 5 millones de pesos. Y es nada, es un hilito de platino que se agrega a una catálisis. Entonces usted lo tiene que cuidar mucho si trabaja realizando ese tipo de síntesis, porque es muy fácil que se quede. Y es nada, le estoy hablando que es... Yo en mis tiempos costaba 3 millones, yo creo que más. Cuando yo ocupé el platino, lo ocupé en el 2010. No, debe estar más, pues si ahí costaban 3 millones,
2010 ahora, como 8 yo creo, claro. Lo tenía que dejar con llave. Pero era nada, chiquillo, era un pelo, así un pelito de platino que yo usaba. El gramo está a 6 millones de tanto. Bueno, que es caro, es caro. Yo decía, si me echan de la carrera, vendo el platino y estoy lista. Me robo los platinos. No, pues, por ejemplo, no, pero carbono. Yo quiero saber dónde compro la hamburguesa que uso, ¿sabes? Ya, aquí siempre se tupen, chiquillos. Me acuerdo que siempre les va a salir este tipo de reacción. Usted identifica, yo ya no le puse nada. Si tiene protones, este reactivo, ¿es una reducción o es una oxidación? Reducción. Para que sea oxidación, ¿qué tiene que tener el reactivo? Para que sea una oxidación. Oxígeno. Tienen que ir asociando lo obvio. Oxidación tiene que tener oxígeno. ¿Este tiene oxígeno? No. Ya tiene hidrógeno. Y si tiene hidrógenos es una reducción. ¿Qué pasó acá, chiquillos? Porque siempre acá les preguntamos de este a este. Esto de acá se llama epóxido, que creo que lo vimos o no lo vimos. Un epóxido. ¿Para qué sirven los epóxidos? ¿Para qué servirán los epóxidos en la vida diaria? Lo ocupamos. Epóxido. ¿Qué sirve el epóxido? Un epóxido, chiquillos, es como un gel que se solubiliza, o sea, se solidifica. Es la resina, muy bien. Un epóxido es una resina. ¿Y qué es lo que pasa con el epóxido? Como tiene esta estructura, les va a quedar un lado que es polar y un lado que es apolar. Es como es una parte hidrofóbica y otra parte hidrofílica. Entonces, esta forma tan común hace de resina, es decir, se puede estructurar para que se solidifique y se les pueda mezclar, ¿cierto?, con un solvente tanto polar como apolar. ¿Ya? Para eso se ocupan los epóxidos. ¿Qué pasó acá, chiquillos? ¿Cuál es el enlace que se rompió? Como este epóxido es simétrico, ustedes lo pueden ver, ¿cuál es el enlace que se rompe? ¿Se rompe este enlace? No. ¿Cuál es el enlace que se va a romper siempre? Este de aquí, ¿ya? En este caso puede ser este o puede ser este de acá, ¿ya? Y fíjense que ese oxígeno, este de aquí, es el mismo de acá. Entonces usted hace que se rompa el enlace, le coloca el OH y hace una cadena lineal. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si yo lo rompí acá, voy a decir que este es mi carbono 1, mi carbono 2. Este sería su carbono 1 y este sería, en este caso, su carbono 2. No sé por qué les ponen este hidrógeno así. Ah, porque se le agregó el hidrógeno. ¿De dónde se agregó el hidrógeno? De, ¿cierto?, una saturación de protones que tiene la solución. ¿Ya? Ah, aquí había más. Oh. Quiero pasar a los ejercicios ya, me aburro. Algo importante, chiquillos, acá, no les vamos a preguntar nunca, por ejemplo, por este tipo de compuesto. Bueno, acá no me sirvió de nada este ejemplo. Al otro lado. Les vamos a preguntar siempre por los compuestos, por ejemplo, ahí les ponen el mecanismo, por el reactivo y el producto principal, no por lo que sobra, por ejemplo, del litio ALH4, no les vamos a preguntar eso,
ya bajo ninguna circunstancia. No, esto no lo vamos a ver, no vamos a ver ningún mecanismo todavía. Porque lo que me ha resultado es que los mecanismos, yo se los voy a decir 40 y usted se va a aprender eso, ¿ya? Este de aquí, vean esta reacción de acá, chiquillos. Ya se la están dando. Nosotros les vamos a preguntar siempre por el reactivo principal. ¿Cuál de estos dos sería el reactivo, el producto principal? ¿Este o este? Este, porque estamos viendo síntesis de alcohol. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que nosotros le mostremos esto y usted vaya a tener que hacer el sustrato. O les vamos a mostrar el sustrato con el producto y usted tenga que colocar el reactivo. De esto se lo olvido un poquito porque nosotros no les vamos a preguntar sobre este tipo de cosas. ¿Ya? Ojo con eso. ¿En dónde clasificarían, antes de mover esto, de las 4 o 5 reacciones que hemos visto, dónde colocarían este tipo de reacción, chiquillos? En el 3, en el 2. En alcohol terciario. Síntesis de un alcohol terciario. ¿Ya? Ahí está. Fíjense que la única diferencia es que le cambiaron, ¿cierto? Que le pusieron NaOH. Si yo, por ejemplo, les coloco aquí que tienen que buscar ustedes el reactivo y le ponen agua, también es correcto. Si le ponen hidróxido de sodio, también es correcto. ¿Ya? No hay una respuesta correcta, sino que pueden ser varias. Que lo es, ésteres no le entra. Ya, me aburrí. Quiero hacerle un control. No, porque esto es un éster. Un éster. Ya, le voy a hacer el control al tiro. Control formativo. Lo que vimos de nomenclatura y hasta esto de aquí. La profe dijo que esto era como un cartelito.